corazón valiente que no teme a lo que siente. Soy consciente de que te estoy diciendo una locura, pero pues es lo que siento. ¿Nos quieres a los dos? Quizá yo siento que que tengo dos vidas. Sí, claro, Ángela y Milagros. Tengo mucho miedo, Gus. Estoy aquí contigo, en este lugar, y me siento tranquila, serena, feliz. Y cuando estoy en la casa con Juan Marcos y él se me acerca, ay, me pongo nerviosa, me altero, se me acelera el corazón horrible. Ayúdame, Gustavo, por favor, ayúdame, ayúdame. Ya te dije que Juan Marcos no está. Está de viaje, pero cualquier cosa que quieras saber acerca de tu mamá, yo la conocí bastante bien. Soy el hermano de Ángela. Ah, mil disculpas. Pensé que solamente eras un empleado. Pues no, no solamente soy un empleado, aunque sí soy el guardaespaldas de Fabiola. Ah, mira, esa sí no me la sabía. ¿Ya ves? Bueno, pues es una pena que Juan Marcos no esté. Pero mientras él no está, ¿no cree que puede hablar con otro miembro de su familia? Como, por ejemplo, su hermana. ¿Con ella? ¿Conmigo? Sí, no sabes cuánto me encantaría hablar contigo. ¿Sería mucha molestia si te pido un vaso de agua? No, no sería ninguna molestia. Nada más que no me lo pidas a mí, porque yo no soy parte del servicio doméstico. Ah, bueno, sí, es todo muy lindo, pero... Mikey, ¿por qué tú y yo no hablamos allá? ¿Sabes la salida? ¿Dónde está, no? Supongo que por la puerta, ¿no? Así que eres Fabiola. Yo me quiero operar cuanto antes, Sammy. Te quiero mirar a los ojos. ¡Sammy! Willy, no estoy de acuerdo. No. Sí estás de acuerdo porque yo me quiero operar, porque quiero verte. Yo ya te dije a ti que no me parece y punto. Bueno, pero tienes que entenderlo. Tú no te metas. Bueno, está bien. Tienes razón. Yo no tendría que meterme ni opinar porque nada de lo que hago lo hago por generosidad a Willy. Lo hago porque te quiero. ¿Cómo? Pues es la verdad. A pesar de todo, sigo pensando que soy mejor que tú para Sam. Que yo soy el hombre indicado para ella. ¿Así? ¿Te volviste loco o qué? ¿Te volviste loco o qué? ¿Qué? Willy, ya. ¿Cómo que ya? ¿Le pegué? No. ¿Por qué estás echando a mi papá? Si él no puede vivir aquí, yo me voy a ir con él. ¿Así? Aquí tu papá soy yo. Creo. Sí, me dijeron que esta noche tenías un show. Sí, pero ahora no tengo nada que hacer. Estoy totalmente disponible. Sí, lo que pasa es que vine a hacer negocios con Dante y ya me iba, pero esta noche vengo a verte, ¿eh? Por nada del mundo me pierdo tu show, muñeca. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Por qué te quitas la máscara? Tu padre dijo que siempre la usaras. ¿Qué tipo de negocios haces con Martínez? Consigue buena merca. Ten cuidado, mucho cuidado. Llevo años trabajando con Luis Martínez. ¿Tú estás seguro que ese hombre que se acaba de ir es Luis Martínez? ¿Por qué me lo preguntas? Ayer tu padre me dijo lo mismo. La diferencia entre mi padre y yo es que yo lo resuelvo. Y dime, Mikey, ¿tú espías por curioso o por costumbre profesional? No. Yo no espío. Yo controlo. Pues eso parece lo mismo. Lo que pasa es que no conozco a este muchachito. Y si tengo que guiarme por lo que es su familia... A mí me pareció un muchachito muy atractivo. Bueno, no tan atractivo como tú, porque tú eres un hombre hecho y derecho. Pero déjalo, son jóvenes y los jóvenes se entienden entre ellos muy bien. Tu historia es muy interesante, aunque no me la quieres contar. Algo leí en el periódico. ¡Wow!
No sabía que había salido en el periódico. Sí, pero fue una nota muy breve y, para decirte la verdad, me encantaría conocer más. Bueno, lo que sucede es que no soy de las personas que hablen mucho. Es que quiero conocer tus experiencias, vaya, tan distintas a las mías. Yo, por ejemplo, viví toda mi vida encerrado en un colegio. ¿Y entonces vas a ir esta noche? Pues no sé. De ese lugar siempre me sacan a patadas. No. La tarjeta. Claro. Esa es una tarjeta VIP. De cualquier manera, no soy del agrado ni de Dante ni de Johnny. Bueno, tú tranquilo. Si quieres ir, ve. Y yo me encargo de que nadie te haga nada. ¿Vas a ser mi guardaespaldas? Y regresé por la muerte de mi madre. Y, ¿sabes? Cuando termine todo esto, quisiera conocerte más. De nuestras vidas tan distintas. Yo, por ejemplo, el chico de colegio. Y tú, la chica de la selva. Yo libre y tú preso. ¿Buena combinación? ¡Ah, qué caray! Sigues por aquí. ¡Qué bien, eh! ¿Molesto? ¿Yo molesto? De ninguna manera. Ese es mi carácter. Soy un poco rudo, es todo. Y creo que ya llegó la hora para que te vayas a tu casa, ¿no? Es la hora de dormir. Cuando venga Juan Marcos, yo le digo que estuviste aquí, ¿vale? Bueno, antes de irme quiero aclararte algo. No sé qué relación tuviste con mi madre. Pero por cómo me estás tratando, intuyo una no muy buena. Así que quiero decirte que yo no tuve nada que ver con ella. Y me encantaría volver a verte, Fabiola. No tengo ningún otro amigo en Los Ángeles. ¡Qué casualidad! Yo tampoco, Robledo. Rodrigo. Rodrigo. Te acompaño a la puerta, ven. Yo te entiendo, Verdugo, pero trata de entenderme a mí. Fabiola está en casa de los Arroyo, muy custodiada. Debes tener paciencia. Es solo cuestión de tiempo. Tranquilo, tranquilo. Cuando todo esto se calme, yo mismo voy a organizar las cosas para que te la puedas llevar a Colombia. Por lo pronto, tienes con qué divertirte, ¿o no? ¿No te gusta la joyita que te mandé? Aquí me tienes, Verdugo. Toda para ti. Hay una llamada de un hospital de México. Pidieron por Willy. ¿Qué les digo? Pásamela. Ya basta, ya. No sigan discutiendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados mientras Esteban trata de conquistarte ante mis ojos? ¿Ante mis narices? No, Willy. Yo lo único que no quiero es que lastimemos a Nicolás. Hijo, ni Willy ni yo te vamos a prohibir ver a Esteban. No, claro. No, claro. Nosotros somos muy comprensivos. Demasiado comprensivos. ¿Y sabes una cosa? Tú te estás aprovechando de esta situación. Tú te estás aprovechando de esta situación. Papá, yo no sabía qué estaba pasando. Tranquilo, papito, tranquilo. Tranquilo. Nicolás está hablando con Esteban. ¿Cómo? Pero ahora que sé, creo que él tiene la razón. ¿Por qué no podemos vivir en paz? Eso es muy cierto. Mi amor, tú ahora solo debes pensar en tu operación. Eso es lo único importante. ¿Dónde está? Aquí. Sí, claro, eso es lo que más me importa. Volver a ver y estar en igual de condiciones con algunos, especialmente con usted. Estás mal por lo que te dije, ¿verdad? No. Estoy mal por lo que no te dije. No te entiendo. Juan Marcos se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No lo sé, no me lo dijo. Solamente me dijo que quería poner distancia contigo. Dejarte sola para que tú no te sintieras presionada. Ángela, yo te quiero mucho.
Pero debo reconocer que Juan Marcos también te quiere. ¿Ya ves? Tú dices que nos quieres a los dos. Y los dos te queremos a ti. ¿Ya se fue tu amiga? Sí. Yo también ahora tengo un amigo. ¿Qué? ¿Lo dices por ese muchachito que recién apenas acabas de conocer? Pero es muy simpático. Y muy lindo también. Muy lindo. También podría ser muy peligroso. ¿Pero por qué dices eso? Si apenas lo conoces. Sí, pero conozco a Ofelia, que es una asesina, y a Bernardo del Castillo, que es un mafioso. Y si él es igual que su familia... Claro. Es que es una lástima no poder elegir en la familia que uno nace. No quiero que lo vuelvas a ver. ¿Qué te pasa, guardaespaldas? ¿Estás celoso? Por lo menos Esteban mostró el colmillo y no se anda haciendo el bueno. Sabes que yo no puedo mirar a ningún hombre que no seas tú. Y sabes que yo no puedo mirar a ninguna mujer, ni a ti. Ya hablé con el doctor. Me dijo que sí te va a operar. Yo soy la que tiene mucho miedo, Willy. Yo quiero que disfrutemos de Nicolás, que vayamos a ver a Lorena, a nuestra Luz que crece en su pancita. ¿Sabes algo? Yo quiero mirarte, mirar a Nicolás, a mi Luz. ¿Quién? Yo, tu padre. ¿Qué hace usted aquí? Sé que mi presencia no es del agrado de ustedes, pero vine porque esta noticia solo se las podía dar en persona. ¿Ah, sí? ¿A qué vienes? ¿A contarnos otra de tus mentiras o qué? No, ojalá y fuera así. Llamaron a la empresa, hablaron desde México. Lorena tuvo un accidente. ¿Cómo? ¿Cómo está? Muerta.